El shintoísmo. La religión ancestral Shinto, el camino de los dioses, anterior a la llegada del budismo, sigue muy viva en Japón, tanto en el campo como en la ciudad. A finales del siglo XIX, el régimen imperialista japonés la utilizó para sus propios fines hasta la derrota de 1945. El 80% de los japoneses se declara shintoísta. Ahora bien, el 80% también dice ser budista. Esta estadística basta para demostrar que, al contrario de los occidentales y como sus vecinos chinos o coreanos, los japoneses practican sin problema diferentes religiones. Es más, les gusta decir que nacen shintoístas, viven confucianistas y mueren budistas. Los poderes políticos japoneses, desde el emperador hasta el señor del pueblo, siempre utilizaron la religión para garantizar su autoridad. Favorecieron los monasterios budistas, pero enseguida los combatieron cuando sus sectas tuvieron demasiado peso político. La aristocracia guerrera japonesa, así como los letrados de la administración imperial, inicialmente se opusieron a la influencia del budismo en la sociedad, pues lo consideraban doblemente extranjero, ya que había sido importado en la India a través de China. En el Japón medieval también se desarrollaron incesantes luchas de influencias entre sectas religiosas y facciones políticas rivales. La mayor parte de la población se sometía a los cambios de maestros, aunque seguían muy vinculados a sus creencias y a los cultos tradicionales Shinto. A partir del siglo XVII, los shoguns, dictadores militares de la familia Tokugawa, aportaron a la dinastía imperial del poder e instauraron el budismo como religión de Estado, promoviendo siempre el confucianismo como doctrina de paz social, pues valorizaba la piedad filial y la lealtad. Se obligó a toda la población a afiliarse a las sectas budistas autorizadas y a inscribirse en un templo. Sin embargo, en 1868 el emperador Meiji consiguió restaurar el poder imperial, dejó su residencia de Kioto y retomó posesión del Palacio de Tokio. Su mayor preocupación era modernizar el país para enfrentarse a los avances coloniales de los occidentales. Pensó que este proyecto no era factible si Japón no disponía de una religión nacional organizada para reunir a toda la población tras de sí con una obediencia absoluta. El Shinto era esta religión. Al igual que los shoguns se habían apoyado durante siglos en el clero budista, Meiji enfrentó al budismo e intentó imponer el shintoísmo como única religión de Japón, por ser la religión autóctona del país antes de la llegada del budismo. El Shinto se convirtió en la religión del Estado en 1868 y el emperador en su gran sacerdote. Desde 1872, todos los sacerdotes se convirtieron en funcionarios del Estado y se abolió la transición hereditaria de su función. Se nacionalizaron los santuarios y se organizaron en una jerarquía territorial, denominada por el Gran Santuario de Ise. Se obligó a abandonar el culto budista, se lanzaron campañas de destrucción de sus templos y se intentó sin éxito transferir a los santuarios shintoístas las ceremonias funerarias tradicionalmente organizadas por los budistas. Por último, cada ciudadano tuvo que registrarse como miembro de su santuario shintoísta local. No obstante, al cabo de algunos años, las resistencias aumentaron hasta el punto de que el emperador se vio obligado a garantizar la libertad religiosa en 1872. Recalificó el Kodka Shinto como manifestación de civismo nacional y no como una religión. Ningún ciudadano podía huir de él. Durante los siguientes 15 años, el Estado confió la propaganda del Kodka Shinto a profesores de ética enviados a unos 100,000 centros para enseñar sus tres principios. 1. La admiración por los kamis, dioses, y el amor por el emperador. 2. La clarificación del principio celeste y de la vía humana. Y 3. El culto al emperador y a la obediencia a la casa imperial. Meiji divinizó a varios emperadores anteriores a él, comenzando por Jimmu, mítico fundador de la línea imperial. Tras su muerte en 1912, él mismo fue objeto de culto. Su santuario, el mayor del país, está adornado por 100,000 árboles regalados por los habitantes de todo Japón. En 1928, su nieto Hirohito subió al trono como gran sacerdote. Utilizó el shintoísmo de Estado para la movilización general de los espíritus en una ideología militarista e imperialista sin escrúpulos que lo llevó a acercarse a la Alemania de Hitler. El shintoísmo se convirtió en una especie de identidad nacional japonesa, mientras que el gobierno imperial y el ejército sometían a la población a un régimen casi fascista. Era obligatorio asistir al templo, así como realizar el saludo cotidiano y colectivo en dirección al palacio. Quien no lo hiciera
podía ser perseguido por crimen de lesa majestad. 20 años después de haber invadido Corea, Japón hizo lo mismo con China en 1931, sometiéndola a una ocupación de una terrible crueldad. El imperialismo nipón no se detuvo hasta la ofensiva angloamericana durante la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1946, 5 meses después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y la incondicional rendición de Japón, el general MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas, impuso la separación total entre el Estado japonés y las religiones. El emperador fue obligado a abolir el artículo 3 de la Constitución que estipulaba que el emperador es de esencia celeste, divina y sagrada. Declaró públicamente que no era una divinidad encarnada. El emperador perdió el control del shintoísmo. Sus 80.000 santuarios se agruparon en la asociación privada Jinja Honcho. El Kokka Shinto, como religión de Estado, fue enterrado. La religión se puede encontrar en sus formas populares espontáneas. Los fieles del culto shintoísta retomaron el ritmo de las fiestas y de los cultos tradicionales, a pesar de que los nostálgicos militaristas del imperio se esfuerzan por reavivar el culto imperial. Sin embargo, los japoneses siguen venerando los santuarios del antiguo culto de Estado. Además de los innumerables santuarios locales, las dos capitales de la religión imperial son el antiguo santuario de Ise, que se reconstruye cada 20 años para garantizar su eternidad, y el moderno santuario de Meiji en Tokio, mausoleo del emperador edificado en 1912. De los 800.000 dioses shintoístas, algunos se parecen mucho a los de los politeísmos occidentales o asiáticos, pues tienen una forma humana o animal. Otros son rocas, árboles, vientos, fuentes, remolinos, es decir, lo que nosotros llamaremos elementos o fuerzas naturales o lugares sagrados. En ese sentido, el animismo es un término que nació a finales del siglo XIX para designar la creencia en las almas o espíritus que tienen una existencia autónoma y ejercen influencias benéficas o maléficas en los hombres. Los dioses son denominados kamis o seres superiores. Para los japoneses, ellos creen que hay 8 millones de dioses, es decir, infinitos, son ambivalentes y pueden llegar a ser maléficos e infligir terribles castigos. Por ello es vital conseguir su benevolencia. Además, son muy susceptibles y la más mínima falta solo se puede enmendar con ritos de purificación, especialmente las abluciones. Al igual que en China, los dioses pueden ser de origen budista. Naturalizados en kamis, se dividen en dos categorías: los celestes, Amatsukami, y los terrestres, Kunitsukami. Al principio de los tiempos, el dios Izanagi y su hermana Izanami crearon el mundo y a todas las divinidades. Su incestuosa unión tuvo como fruto 3 hijos. La diosa Sol, Amaterasu, soberana de las altas llanuras del cielo, nació del ojo izquierdo de Izanagi. El dios Luna, Tsukiyomi, hijo nacido del ojo derecho de Izanagi, preside el avance del tiempo. El dios Tempestad, Susanoo, nació de la nariz de la Izanagi. Posteriormente nacieron otras divinidades antiguas. La fantasía de esta mitología no tiene nada que envidiar a griegos y latinos. En cuanto a los 3 tesoros, Amaterasu envió a su hijo Ninigi a gobernar Japón. Antes de su partida le dio 3 objetos, símbolos de sus prerrogativas reales. La espada recuperada por Susanoo de la cola del dragón de 8 cabezas en el santuario de Atuta, Wawari. El espejo de Uzuname en el santuario de Ise. El collar de perlas en el palacio imperial. El bisnieto Jimmu fue el primer emperador. Los 7 dioses de la fortuna navegan en su barco de los tesoros y zarpan en Año Nuevo para llevar regalos a quienes se los merecen. Por eso se pone una imagen de Takarabune bajo la almohada de los niños la víspera de Año Nuevo. Los 7 dioses de la fortuna también están presentes en máscaras que se cuelgan en las paredes de las casas o tiendas para traer la buena suerte. Una categoría de divinidades inferiores, los onis, una especie de diablos, influye de manera negativa sobre la tierra y el infierno.
penetran en los edificios por el noroeste, así que se recomienda colocar en esta dirección estelas o tablillas votivas dirigidas a los kamis protectores. También se pueden expulsar lanzándoles guisantes. Para el shintoísmo, lo sagrado habita en innumerables lugares, a veces modestos y apenas perceptibles para los viandantes, pero también en los santuarios. Algunos, los más prestigiosos, albergan verdaderos bosques, estelas y múltiples edificios, a veces a varios kilómetros de distancia. Hay que añadir, además, los caminos sagrados de peregrinajes como el del Templo de Ise, con una longitud de 160 kilómetros. En cuanto a los santuarios, mezclan de forma muy estrecha naturaleza, divinidades y hombres. En ellos encontramos árboles sagrados, estelas y oratorios dedicados a las diferentes divinidades, entregados por personas que inscriben su nombre en una columna. Sin embargo, no se encuentran las estatuas de los dioses que plagan los templos budistas. El edificio principal, prohibido al público, alberga a los dioses. Frente a él se encuentra a menudo un oratorio, Haiden, destinado a las ceremonias y reservado a los sacerdotes, así como el edificio donde se guarda el palanquín Mikoshi del dios, que sale en las procesiones entre grandes pompas. También se pueden encontrar otros edificios como el pabellón dedicado a la danza y la música. Los santuarios se construyen en lugares excepcionales que realzan la belleza natural del entorno e incitan al recogimiento. Los santuarios suelen estar rodeados de árboles, verdaderos bosques en miniatura, dedicados al confort de los dioses. Los árboles representan un elemento esencial del naturismo shintoísta. Se rodean de una cuerda de paja de arroz que los separa del mundo profano. Los devotos cuelgan en los árboles tiras de papel plegados que contienen fórmulas mágicas. En cuanto a las rocas, se encuentran en los parques de los templos, pero a veces también en medio del mar. Las más famosas son las rocas casadas, que representan a Izaname e Izanagi, de Meoto Iwa, en la bahía de Ise. La Shimenawa, que las une, pesa más de 1 tonelada y se cambia varias veces al año durante una ceremonia. Las montañas son casi todas sagradas, tanto para los budistas como para los shintoístas. El famoso volcán Fujiyama, por ejemplo, está habitado por la diosa de los árboles en flor, Konohana, quien guarda la fuente de la eterna juventud. En los santuarios suelen encontrarse estelas dedicadas a los kamis de las 3 montañas, los montes Ontake, Hakkai y Mikasa. También están las 3 montañas sagradas de Dewa, Haguro, Gazan y Yudono. En cuanto a los ritos discretos, la devoción personal shintoísta suele ser discreta. A veces basta con una leve inclinación de cabeza al pasar ante un templo. Sin embargo, las manifestaciones colectivas, peregrinajes o procesiones con motivo de las grandes fiestas son demostraciones del alborozo popular. La identidad de la divinidad a la que se dedica un templo no queda a la vista de viandante. Los templos del barrio o la ciudad son lugares de recogimiento de camino al trabajo mientras se hacen las compras. Antiguamente, los fieles se bañaban para purificarse antes de entrar al templo. Ahora se conforman con lavarse la boca y las manos. Se coloca dinero en la caja de ofrendas, se toca una campana o cascabeles o se dan palmas para llamar a la atención de la divinidad. Finalmente se reclinan para recitar su invocación. Los niños, por su parte, juegan a tirar piedras sobre la traviesa del pórtico. Si quedan encima, su deseo será escuchado. Como en toda Asia, una de las actividades más lucrativas de los templos es la fabricación y venta de talismanes, tablillas votivas, horóscopos y otros amuletos. Algunos templos incluso poseen distribuidores automáticos de horóscopos que se anudan en los árboles sagrados. Delante de algunos templos hay aparcamientos rodeados por 4 bambús atados con chimenaguas, donde se aparcan los coches que el sacerdote bendecirá. Los sacerdotes se les dice el maestro de Dios. Kannushi es el responsable del santuario y las ceremonias. A menudo les ayuda una mujer, Miko, que tradicionalmente tenía un rol de medium y que bailaba para los kami los días de fiesta. La función de Kannushi suele ser hereditaria y la puede ejercer una mujer. Visten un vestido ritual inspirado en los antiguos funcionarios de la corte imperial. El número de Kannushis varía según la importancia del santuario. La fiesta las instauran los sacerdotes de los templos o las órdenes espirituales. Su organización puede costar millones de yenes. Están vinculadas a un kami particular y pueden durar varios días. Suelen ser anuales e incluyen cantos, danzas, procesiones, banquetes y espectáculos.
Las más importantes atraen a millones de peregrinos de todo el país. En cuanto al Año Nuevo, la víspera, Nanjitsu, millones de personas acuden al santuario, se purifican quemando incienso, recitan la primera oración, beben el primer vaso de sake y echan a suertes el presagio para el Año Nuevo. En Tokio, en el bosque que rodea el santuario de Meiji, la multitud es tan numerosa que la policía ha de canalizar y dejar entrar a los peregrinos en grupos de 100. El Festival de las Muñecas se celebra el 3 de marzo. Las niñas exponen varias muñecas que pasan de abuela a madre y de estas a su hija, representando a los personajes de la corte de la época Heian, hacia el siglo X. El emperador, la emperatriz, las damas de la corte, los músicos y los personajes oficiales. A falta de muñecas se pueden colocar origamis. Estas muñecas protegen contra los malos espíritus y hay que quitarlas a la noche del 3 de marzo o la niña de la casa no encontrará marido hasta el año siguiente. El Festival del Inari es la gran fiesta agrícola que acompaña el inicio del cultivo de arroz, el 1 de junio. En los barrios los fieles llevan máscaras de zorro para desfilar por las calles, lo que lo convierte en una gran fiesta para los niños. Su santuario principal se encuentra en Kioto, rodeado por varios miles de arcos ofrecidos por los fieles. El Festival de las Estrellas, Tanabata Matsuri, se celebra la séptima noche del séptimo mes lunar. Tiene su origen en una leyenda popular china sobre dos estrellas, Vega y Altair, que se decía eran amantes y se encontraban una sola vez al año. La fiesta de Hachiman se celebra a mediados de agosto con una procesión a la que acuden 30.000 fieles, bailarines y músicos. Se transportan los palanquines sagrados, mikoshis, que pesan varios centenares de kilos. Cada año se reúnen casi medio millón de espectadores que lanzan agua a los participantes para purificarlos y refrescarlos. Algunos espectáculos rituales en esta religión no es solo por cultos y santuarios, se encuentran en todas las actividades sociales simbólicas, especialmente en los deportes y las artes. El sumo proviene de un antiguo ritual en honor de los kami. El baldaquín sobre el ring recuerda a un santuario shintoísta. El árbitro va vestido con un traje similar al de un sacerdote. Antes del combate se echa sal, que se dice tiene propiedades mágicas, lo cual supone un rito purificador. El teatro no, su representación es mezcla de diálogos, cantos y danzas de una lentitud hierática, se organizan por hermandades hereditarias vinculadas a los templos shintoístas. Las piezas que se representan se toman de antiguas epopeyas de la mitología shintoísta.